Hola mis queridos lobos de mar, espero que hayan disfrutado al máximo el primer episodio de esta segunda temporada. Les tengo dos anuncios muy importantes. El primero es que en esta temporada no es estrictamente necesario escuchar los episodios en un orden. En esta ocasión pueden escucharlos en el orden que prefieran. El segundo anuncio, más que un anuncio, es un recordatorio e invitación a que se pasen por mis redes sociales. Todo lo que acá les cuento, allí se los muestro. Fotografías de cómo eran estos piratas e imágenes reales de algunos tesoros o barcos que pertenecían a ellos y mucho más. Así que, ojo, pilas, pásense por mi Instagram, búsquenme como Carolina Scan y en Facebook como Carolina Escandón Osorio Sobremesa. Síganme y charlamos por ahí. Bueno, luego de los avisos parroquiales es el momento de contarles la historia de una mujer rebelde, conocida como la pirata más famosa de todos los tiempos, Anne Bonny. Anne nació en Irlanda, pero no se conoce a ciencia cierta la fecha. Sin embargo, su aparición en la historia también está en la época dorada de la piratería, así que su nacimiento debió ser por 1698. Fue una hija ilegítima, producto de un descuido entre el prestigioso y adinerado abogado William Cormac y la criada de su esposa Mary Vernon. Por supuesto, entonces, su nombre original era Anne Cormac, y así era llamada. Desde luego, el hecho fue todo un escándalo. Ante la presión social, William, su amante y Anne huyeron a Charleston en Carolina del Sur, pues se sabía que el territorio conocido como el Nuevo Mundo podría traer grandes posibilidades, y ya que el abogado estaba dejando atrás todas sus riquezas, pues debía buscar un lugar que al menos le permitiera recuperar todo lo que había trabajado durante varios años. Existen algunas versiones en torno a que a Anne la vestían como niño, tal vez para ocultar que se trataba de una hija del abogado por fuera del matrimonio, pero tal vez fue antes de huir a Charleston. En el nuevo territorio no fue fácil empezar desde ceros y por supuesto que la familia nueva tuvo un comienzo un poco difícil. Pero el padre de Anne logró hacer nuevamente una gran fortuna como la que tenía en Irlanda. Antes había intentado ejercer de nuevo como abogado, pero no lo logró, así que empezó a hacer negocios de compra y venta de propiedades y fue así como adquirió una plantación fuera de la ciudad. Esto le permitió a Anne tener comodidades y una buena educación. Cuando Anne tenía casi 13 años, su madre murió de fiebre tifoidea. Por esa misma época, Anne ya mostraba un carácter rebelde, montaba a caballo igual que los hombres lo hacían, se metía en problemas todo el tiempo, iniciaba peleas, incluso se afirma que tal vez a esa edad apuñaló a una criada de la familia con un cuchillo, pues en sus ropas siempre cargaba un cuchillo. A la edad de 15 años, al parecer, asesinó a un hombre que intentó abusar sexualmente de ella. Anne tampoco es que tuviera la mejor relación con su padre, siempre lo retaba. Realmente no estaba de acuerdo con el pensamiento de la época que obligaba a las mujeres a casarse y llevar el papel de mujeres abnegadas de hogar. Sin embargo, su papá pensaba otra cosa. Así las cosas, buscó un esposo para ella. Pero por supuesto, por su cabeza no pasaba ni la más remota idea de ser casada a la fuerza. Lo que sí llamaba por completo su atención eran las historias de piratas. Entonces, a la edad de 16 años, conoció a James Bonny, un pirata que había estado en la cárcel acusado de piratería y de quien se enamoró perdidamente. A escondidas de su padre, se casaron. William, desde luego, no aprobó el matrimonio porque además estaba convencido de que James se había casado con Anne, quien recibió luego el apellido de su esposo, por interés al recibir los millones que dejaría a Anne de herencia. Y por esa misma razón decidió dejar sin ninguna herencia a su hija. Existen algunas versiones que señalan que incluso ella luego prendió fuego en la plantación de su padre, pero bueno, no es una afirmación del todo confirmada. Sin herencia y sin suegro que lo quisiera, James llevó a Anne a Nassau, la República de los Piratas. Un momento, ¿República de los Piratas? ¿Le suena? Pues claro que le suena, porque hablamos de esta en el episodio anterior. Les contaré todo sobre este lugar en este momento, pero antes voy a servirme un café en el pocillo oficial de Sobremesa. ¿Lo conocen? Si no lo conocen, vayan ya mismo, cuando se acabe el episodio, a mis redes sociales y lo conocerán. Y si de casualidad quieren uno, tal vez, si me siguen, puedan participar en sorteos que haremos para este y otros premios más muy interesantes. Bueno, esperen, me sirvo tinto, sí, un tintico, listo.
Salud. Desde 1706 hasta 1718 existió la República Pirata. Nassau, como les dije en el anterior episodio, es hoy una isla maravillosa para visitar con la familia. Pero durante 11 años se corrompió gracias a que el pirata Benjamin Hornigold llegara a ofrecer oro al gobernador para sobornarlo y permitir que se convirtiera Nassau en un territorio de piratas, y donde en efecto los piratas hicieran lo que quisieran sin temor de las leyes, lo que por supuesto sí sucedía en otros territorios. Los piratas además habían adquirido potestad en temas económicos y militares de su pequeña colonia, que realmente estaba casi abandonada por muchos de los nativos desde antes que los piratas llegaran. Era una isla olvidada. Hornigold, de quien hemos hablado ya, se convirtió en el gobernador del lugar y junto a Barba Negra y otros, entre ellos Amboni, conformaron la pandilla voladora. En Nassau todos los hombres eran iguales y cualquiera podría convertirse en pirata y en capitán de un barco. Además, se regían bajo un código que les permitía actuar con un norte. Bueno, un norte entre comillas. No, aunque sí era un norte. El Código Pirata era justamente un acta que se firmó entre los piratas para fijar aquellas normas y castigos que se debían llevar a cabo, todo con el fin de mantener el orden en el barco. Este código hablaba de todo, desde los objetivos de las operaciones que llevarían a cabo, la compensación que recibirían los piratas que resultaran heridos, incluso cómo debía ser el trato entre los piratas rasos y los mandos altos. Como en cualquier código de honor, también se llevaba a cabo un juramento. Una mano iba con una botella de ron y la otra sujetaba una Biblia o un crucifijo y entonces se firmaba con nombre o trazando una cruz. Recordemos que pocos sabían leer y escribir. Según se conoce, el primer código fue redactado por los piratas Bartolomeo y Morgan, siendo el primero el autor de la parte teórica del código y Morgan de la parte práctica, debido a los duros castigos que imponía en sus expediciones. Sin embargo, realmente cada tripulación tenía su propio código. Cada uno se regía bajo sus mismas reglas y así funcionaban. Pero sí existían algunos temas que por lo general estaban incluidos en todos los códigos. Por ejemplo, ningún miembro de la tripulación podría ocultar lo robado. Nada de trampas entre los miembros y en ocasiones quien faltaba al código o lo enviaban a dormir con los peces o eran entregados a las autoridades de Jamaica o de la isla de la Tortuga. Pero lo que sí se acerca a las películas es que quienes faltaban al código pirata también, en ocasiones, eran abandonados en una isla. Lo único que tendrían para sobrevivir sería una botella con agua, un poco de pólvora, arma y municiones. Les voy a leer algunos puntos de un código pirata. Todo hombre tiene voto. Tiene derecho a provisiones frescas o licores fuertes, y si le corresponden puede usarlos a voluntad, salvo en periodos de escasez o por el bien de todos. Segundo, el botín se repartirá 1 a 1 por lista, pero si alguien defrauda o engaña, el abandono en una isla desierta será su castigo. Ahí está lo de la isla. Tercero, no se puede jugar a las cartas o a los dados por dinero. Ojo. Otro. Las luces y velas se apagan a las 8 en punto de la noche. Si algún miembro de la tripulación quisiera seguir bebiendo, tendrá que hacerlo en cubierta. ¿Qué tal, Siguiente. Mantener la pistola y sable limpios y aptos para el combate. O sea, realmente eran ordenados. Otro más. Abandonar el barco o quedarse encerrado durante una batalla se castigará con la muerte o abandono. Bueno, también eran como muy extremos, tal vez. Otro más. No se permiten las peleas a bordo. Se pondrá fin en la costa a espada y pistola. Si tras disparar ninguno acierta, se batirán con sus espadas, siendo declarado vencedor el que consiga la primera sangre del rival. Si eran extremos. Siguiente. Ningún hombre puede abandonar esta forma de vida hasta que haya compartido 1000 libras en el fondo común. Uno más. El capitán y el intendente reciben 2 partes de cada botín. El maestre, contramaestre y el cañonero una parte y media, y el resto de oficiales parte y cuarta. Y uno más, los músicos tienen que descansar el sábado. Ahí está, unas reglas muy puntuales y que tenían que seguirse porque finalmente pues era un código que se establecía. Uno de los puntos más comunes en los códigos de cada barco era que no se permitían niños ni mujeres en el barco. Y esto, por supuesto, afectaba de manera directa a nuestra protagonista. Lo que pasaba era que si cualquier hombre fuera encontrado seduciendo a cualquiera del sexo opuesto o la llevase al mar disfrazada, sufriría, adivinen qué, sí, la muerte.
no se permitían mujeres. Las mujeres no estaban para eso. Como en todas las épocas y en todos los escenarios, el rechazo de la mujer en la piratería tenía sus adeptos y también estaban aquellos que luchaban por los derechos de las mujeres, que estaban en contra de esta ley, quienes se negaban a cumplir su rol de quedarse en las casas con labores domésticas. Pero existía otro riesgo, y fue justamente algo por lo que Anne Bonny tuvo que pasar en varias ocasiones, y era el abuso sexual, que fue muy recurrente en espacios donde había piratas y mujeres. De hecho, algunas versiones indican que Anne fue víctima de intentos de abusos sexuales, pero quienes intentaban hacerlo resultaban asesinados por ella misma. En el tiempo en el que Anne estuvo en Nassau, por supuesto logró adentrarse en el mundo de los piratas, conviviendo y estando súper cerca, muy cerca a todos ellos y a los más famosos. En principio, Anne y su reciente esposo se instalaron y al poco tiempo James consiguió un trabajo como informante del gobernador, algo que hacía que pasara muchísimos días lejos de Anne. Pasaba largo tiempo lejos de él realmente. Sin embargo, la pobre de Anne lograba reponerse cuando él no estaba, porque empezó a tener romances con varios piratas de la isla, o más bien, con todos los piratas de la isla. Anne Bonny era muy atractiva, su pelo rojo cautivaba a los piratas, y además tenía el mismo comportamiento de una pirata, con cero modales, era vulgar, era toda una mujer pirata. Y tal vez, solo tal vez, eso les gustaba a los piratas, tenía una personalidad arrolladora. La música siempre está presente en todos los escenarios, y pienso que en Los Piratas también. Aunque en la historia no se hable mucho al respecto, en Hollywood sí, y el famoso ho, ho, ho no nos hace pensar en otra cosa que no sea piratas. Esta canción hace parte realmente de la famosa novela La Isla del Tesoro del escritor Robert Louis Stevenson, en donde en una parte se lee el estribillo de esta canción a la que se le ha dado ritmo en algunas películas basadas en el libro. 15 hombres sobre el cofre del muerto, yo ho, ho, y una botella de ron. La bebida y el diablo se encargaron del resto. Yo ho, ho, y una botella de ron. ¡Venga, volvamos a cantarla! ¡Vamos! 20 van en el ataúd, ho, 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 y una botella de ron. Se empezó así a extender la canción, publicándose también algunas teorías sobre el origen de la misma, y entonces se convirtió en una de las melodías piratas más famosas de la historia. The mate was fixed by the bosun's pike, the bosun brained with a marline spike, and Cookie's throat was marked belike. It had been gripped by fingers 10, and there they lay, all good dead men, like break of day in a boozing can. Yo ho ho and a bottle of rum. En medio de la ausencia de su esposo, conoció a Chitley Bayard, uno de los hombres más ricos del Caribe, que viajaba en compañía siempre de su amante española María Vargas. Aunque no es un hecho del todo confirmado, al parecer, esta relación entre Anne y Bayard provocó un duelo a muerte entre la pirata y la española, dejando como triunfadora a Bonny. Sin embargo, la relación no duró mucho tiempo. Tiempo después conoció a Jack Rachman, apodado Cálico Jack, uno de los piratas más famosos y conocidos. Por supuesto también con mucho más poder que James, de quien se decía era un cobarde y en quien no se podría confiar para cubrir las espaldas. En cambio Jack era valiente y tenía el reconocimiento, así que en poco tiempo iniciaron una relación. Anne estaba enamorada de Cálico Jack y él le correspondía. Así que Cálico le ofreció dinero al antiguo esposo de Anne para que éste accediera a divorciarse de la pirata. Sin embargo, se negó. Ante eso, lo más fácil era escaparse. Así, bien románticos y enamorados, se fueron a atracar barcos juntos y dejaron a James solo. Tiempo después, Anne logró divorciarse de James y entonces se casó con Cálico. Jack entró a comandar un barco y se llevó a Bonny. Pero como ya saben, las mujeres no eran admitidas en los barcos y es que, además, se creía que era mala suerte. ¡Ja! Al contrario, habrían puesto el orden y sabrían en dónde se guardaban las cosas y los barcos serían más bonitos y todo. El tema es que con el fin de seguir a su nuevo amor, a todas sus aventuras, Anne optó por vestirse de hombre y así estuvo en todas las travesías y atracos a bordo de los barcos piratas que Jack comandaba. Adicional a ello, la verdad es que Bonny era muy ágil en las batallas, con los machetes y las pistolas, era una verdadera experta, y tenía un carácter bastante fuerte, lo que evidentemente hacía creer a los demás que en realidad pues era un hombre.
Incluso recibía el respeto de sus compañeros de barco. Durante este tiempo empezó a obtener reconocimiento a tal punto de no tener que disfrazarse más de hombre, pero en cambio sí empezó a convertirse en una de las piratas más buscadas, siendo ya una mujer a bordo de barcos atracados. Ella usaba su papel de mujer y seducía y engañaba a los tripulantes mientras los demás entraban a cometer robos. Durante un tiempo se retiró de las andanzas piratas porque, según algunas versiones, sufrió un aborto espontáneo. Esto la deprimió completamente y por eso se retiró un tiempo, pero luego retomó. Pero Anne, pese a ser la mujer pirata más famosa de la historia, no era la única mujer a bordo de un barco. Mary Read también entró a participar desde un principio disfrazada de hombre. Al parecer la encontraron en uno de los barcos y pues con Jack la invitaron a ser parte de la tripulación. Terminaron siendo muy amigas, pero luego la amistad, según algunas versiones, se transformó en romance. En octubre de 1720, curiosamente casi por esta época en la que publicamos este episodio, el gobernador de Jamaica se enteró que el barco comandado por Calico Jack estaba por el Caribe y de inmediato se dio a la tarea de capturar a los piratas. Una tarea que resultó ser bastante fácil, pues esa noche casi la totalidad de los piratas estaban ebrios. Según versiones, las únicas que realmente lucharon fueron Anne y Mary. Lo hicieron hasta el cansancio, pero al ser superadas en números, finalmente las capturaron. Nuestra banda sonora ha tenido variaciones entre la segunda y la primera temporada, y aprovecho el momento para recomendarles que si es la primera vez que llegan a Sobremesa, se den una pasadita por la primera temporada, cuyo tema fue la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo a la música, tanto la banda sonora de la primera temporada como de la segunda es gracias a Darío González González, un gran músico y compositor que ambienta este espacio con su música. Luego de la captura, toda la tripulación es llevada a Jamaica, lugar en el que debían definir su destino final, que en esa época tenía un solo rumbo, la horca. Luego de un juicio, todos fueron declarados culpables de piratería. Sin embargo, la ley prohibía que una mujer embarazada fuera ahorcada, y por suerte tanto Anne como Mary lo estaban. Por supuesto, una comadrona, mujer especialista en ese entonces en atender mujeres embarazadas, comprobó la veracidad de la información que las mujeres habían dado. Antes de que Jack fuera ahorcado, visitó por última vez a Anne, y ella, aunque lamentó que su esposo estuviera condenado, le dijo una frase que marcó la historia. Si hubieses luchado como un hombre, no serías ahora ahorcado como un perro. Y con esto se dijeron adiós para siempre. Según algunas afirmaciones, cuando Calico estaba a punto de morir en la horca el 16 de noviembre de 1720, casualmente en la fecha de mi cumpleaños, ojo, 16 de noviembre, se rió y dijo: Desdichado sea aquel que encuentre mis innumerables tesoros, ya que no habrá barco ninguno por encima que pueda cargarlos todos. El tiempo transcurrió en la celda mientras ambas mujeres esperaban su final, porque aunque no habían sido ahorcadas por estar embarazadas, sí lo harían una vez nacieran los bebés. Sin embargo, debido a las bajas condiciones de higiene y en general, a que por supuesto no existiera ningún cuidado para ellas, Mary murió una vez dio a luz, igual que el bebé, algo que destrozó por completo a Anne. Anne también dio a luz, pero no hubo ninguna complicación. Sin embargo, extrañamente, no fue sentenciada a la horca, como se esperaba. Por el contrario, fue liberada. Existen innumerables versiones, o mejor, especulaciones acerca del por qué fue liberada o qué pasó con ella. Una es que el gobernador se apiadó de Anne al tener sobre su conciencia la muerte del hijo no nacido de Mary. 2. Que Jack llegó a un acuerdo con las autoridades británicas para entregar parte de su inmenso botín a cambio de la vida de Anne y del hijo de ambos. Una tercera versión dice que el padre de Anne, conocedor de la situación de su hija, a pesar de que había pasado mucho tiempo, estaba muy pendiente de ella
y pues obviamente debido a la gran repercusión que tuvo la noticia de las capturas y juicios de los más importantes piratas del Caribe, pagó un generoso rescate con la promesa de que accediera a regresar con él a Charleston. Una cuarta versión dice que, como ya sabemos, la belleza de Anne Bonny era de sobra conocida y no fueron pocos los hombres que quedaron enamorados de la pelirroja irlandesa, entonces quizás alguno compró su libertad. Sin embargo, un artículo publicado en el 2015 titulado Anne Bonny asegura que tras su liberación regresó a Carolina del Sur, donde se casó y formó una familia. Pero algunos rumores dicen que Bonny murió en prisión, mientras que otros especulan que escapó de la prisión y volvió a su vida de pirata. Aunque no hay una versión oficial de la muerte de Bonny, algunos historiadores han afirmado que Bonny murió en algún momento en abril de 1782 a los 82 años en Carolina del Sur, siendo una mujer respetable de la sociedad. Actualmente existen muchos libros y obras que hablan sobre su vida, pero como siempre, lamentablemente, debido a que ha transcurrido tanto tiempo, algunas versiones han cambiado con el tiempo. En todo caso, terminó cual fuese su historia y como hubiese terminado, nació luego su leyenda, la leyenda de la más famosa mujer pirata. Salud.